creciendo el hemp y creciendo el cannabis, los ponía en una situación que podían perder mucho dinero. Y por eso fue que comenzó. Que lo pongan legal aquí en New Jersey. Yo creo que dio mucha lucha porque mucha gente le gusta fumar, vamos a ser sinceros. Hasta hay un batería, tiene que fumar mucha hierba. Mierda, se fumó una libra que le dio un batería. Y él te va a decir ahora que no. El alcohol es lo más malo del mundo. Sí, porque el que fuma mucho no bebe. Es ¿verdad? el alcohol, la cocaína, la otra que es la que se inyecta No sé. Heroína, y el cigarrillo. Esto es una guerra no solo contra el cannabis, esto es una guerra contra la gente de bajos recursos, ¿me entiendes? Una vez más en Dando Piña, donde solo llegan los que la aplican. Hoy traemos a la mesa un conversatorio, señores, muy peculiar y un conversatorio que tiene mucho que decir, cosas positivas, tantas como negativas. Y también tenemos una persona aquí que nos va a aclarar ciertas dudas y a darnos conocimiento de lo que es el famoso cannabis, señores. Con nosotros Stone Gorilla en la casa. Gracias por tenerme aquí, porque es muy bueno aclarar muchas cosas y educar a la población sobre el cannabis, marihuana, como le quieran llamar. Un poquito de la educación, la cultura y en este momento a donde he llegado y cómo ha cambiado tanto en los últimos 100 años. Stone, vamos a decirte así, mejor conocido como la ciencia aquí. Le hemos apodado la ciencia porque detrás de cámara estuvimos un pequeño conversatorio donde nos dio un poquito de clase de lo que es el cannabis. ¿Te fue bien ahí? ¿Cómo así? En ese conversatorio, pues tiene solente. No, ¿qué pasa? Te la fumaste entera. ¿Cómo así? No, eso no va conmigo. Eso de para allá. No, señor, mire, me voy a quitar los lentes porque ya me están... No, pero... Así no. Mis ojos están limpios. Sí, se ven. No, así no. Pues le decía, este muchacho viene a estar disparateando aquí, que no está usando estupefacientes, cosas que no vienen al caso. Lo dijiste tú. No, usted me está acusando Yo porque tengo dije el que lente te fue puesto. bien. Tenemos a Stone aquí con nosotros que nos va a explicar, vamos a indagar acerca de lo que es Cannabis. el cannabis. Ciencia. Bueno, Vamos a introducir primeramente para que la gente conozca, quizás mucha gente no desconoce de lo que es el término el cannabis. Vamos a explicar lo que es el cannabis. Bueno, el cannabis, de que se conoce del uso de razón, está 4.000 años antes de Cristo. Sí. Se ha encontrado en escrituras. Sí. Viene de Asia, ¿verdad? Sí, sí. Y de Asia pasó a África, quiere decir que China, India, África. Entonces, eso viene... Un paréntesis. Pégate un ching al micrófono. Ajá, Sí, ajá. está bien. ¿Mejor Sí. ahí? Yes, sí. Ahí sí. Entonces, el cannabis viene de Asia. Sí. Ahí es donde primeramente lo encontraron. Y con el tiempo inmigró a Europa hasta que llegó a los Estados Unidos. Y bueno, hasta que llegó aquí hasta Patterson. ¿Cómo llegó eso a Santo Domingo? ¿Cómo se llegó? Porque allá hay una clase de vaina que parecen, ¿cómo que? Escremo de caballo. No, dije que allá le dicen que orégano. No, allá hay Los una tigres cosa fuman rara, dique porque yo estoy orégano. viendo ese tipo de cannabis. En Santo Domingo hay una cosa que le dicen jaraca, que eso parece... Bueno, yo creo que la ciencia y la evolución de la planta también. Y también la razón por qué en ciertos sitios se legalizó. Y por ser legal, los científicos agarraron y comenzaron a usar la genética para avanzar la planta. Mira, para nadie es un secreto que el cannabis ha sido bastante atacado por, vamos a decirlo, por las grandes élites. Sí. Siempre ha sido un producto bastante atacado. Se dice que es perjudicial para la salud, mientras que otros demuestran que es lo contrario. ¿Qué tú tienes que decir con el bastante conocimiento que tienes del producto a que cuando las altas esferas o las altas élites se refieren al cannabis dicen que es dañina, es perjudicial? Bueno, eso todo comenzó, no ha sido siempre, eso comenzó hace 100 años atrás, en 1900. De 1900 a 1920 comenzaron los ataques contra el cannabis. Sí. Y la razón mayor fue por la política, no fue por la ciencia. Fue por política, no fue por ciencia, porque en ese tiempo el que estaba, el líder de la DEA, que se llama Harry J. Asmere, él fue que comenzó esta guerra contra la cannabis porque tenía gente
que dicen que eran lobbyists, que son gente que tiene mucho poder, que tenía mucho dinero en el cotton, que es el algodón, en el nylon, en el papel, en las industrias de que usaban los árboles, y entonces el hemp, que viene de cannabis, que es la planta, se podía usar para todas esas cosas. Entonces comenzaron un ataque contra el cannabis. En ese tiempo también había mucha inmigración en los Estados Unidos. En los 1920 a 1940 había 1944, por ahí. había mucha inmigración de hispanos, de europeos. Entonces, cuando comenzaron a llegar a los Estados Unidos, ellos lo que eran los que fumaban. Entonces, en ese mismo tiempo, el alcohol era ilegal. Entonces, legalizaron el alcohol. Entonces, la DEA... Lo que se hizo fue que se formó una batalla. Se dice, se legaliza el alcohol, entonces vamos a crucificar el cannabis para tener una presa, no soltar esta y dejar también que nos arrope. Tanto el alcohol como era ilegal en ese tiempo y también el cannabis, que no lo era, entonces vamos a satanizar el cannabis. Ajá, exactamente. Entonces comenzó la guerra y también no le convenía a muchas compañías como del petróleo también, porque el hemp es muy, muy, muy... puede ser usado para cambiar el mundo. ¿Cómo se dice? En mi opinión, puede cambiar el mundo completamente, porque todo lo que se hace del petróleo se puede hacer con hemp. La ciencia ha avanzado tanto y es bien, bien fácil de crecer en cantidad, y también no dañamos el ambiente como se está dañando con todas las otras cosas que estamos usando. Entonces, en ese momento, la gente de poder tenía mucho dinero en otros tipos de negocio. Entonces, creciendo el hemp y creciendo el cannabis, los ponía en una situación que podían perder mucho dinero. Y por eso fue que comenzó. Y después ese tipo usó eso para atacar a la gente hispana y a la gente de clases menores y hasta a los morenos, porque también comenzaron se empezó a satanizar. Es bueno aclarar, y tú me corriges si estoy en lo incorrecto, que el cannabis todo el tiempo ese ha sido su nombre original. Cannabis. Ajá. Los hispanos fueron los que le adoptaron el nombre marihuana. Hierba. No, marihuana, se le puso marihuana. Principalmente se acusa a los hispanos, que fueron los principales en apodarle el nombre marihuana al cannabis. ¿Cierto, verdad? Sí, 100%. Fueron los mexicanos que le llamaban marihuana, pero cannabis ese es el nombre que adoptó de Grecia, de los tiempos antes de Grecia, Sí. de África, estamos hablando de... Esto estuvo en el planeta y fue escrito en un sitio sobre el cannabis. Escribieron en ciertos, hasta en la Biblia, como tú estabas hablando. Se dice que hasta en la Biblia aparece el producto, y que fue usado, si mal no recuerdo lo que vi, fue usado por los judíos. Se dice que fue usado, ellos lo usaban como un ungüento, se lo ponían. Se metían su hierba. No, ¿qué pasa? Se lo ponían porque es que a la ciencia aquí que me corrija si estoy mal, el cannabis tiene bastante uso. Se usa como la ciencia ha podido indagar sobre él muchísimas funciones. Se puede usar para las personas que sufren de artritis, para las personas que sufren de demencia, para las personas que sufren de cáncer. Del corazón, ¿no? Tiene bastantes ramas que lo han podido usar últimamente. Gracias a la ciencia han podido descubrir que nada más no fumar. Nada más no fumar, se la cama se lo dejo. Sí. Sí. Entonces, sí, es muy bueno porque el aceite... te ayuda a las partes del corazón a funcionar, vascular, te ayuda a todo eso, te ayuda al cerebro, a las neuronas. La neurona, sí. Ajá, el CBD es muy bueno para la inflamación de coyunturas, de todo. Ahora que tú mencionas el CBD, yo estuve leyendo y dice que aproximadamente hay como 500 tipos de cannabis, o sea, derivados del cannabis. Hay como 500. De los 500 se deriva a 113. Y de los 113 queda en uno de lo que él dijo, el CBD. Queda en 2. Oye lo grande que es, oye. Hay 500.
De 500 baja a 113. Sí. De los 113 queda en dos, que es el CBD y el otro es el THC. THC. ¿Cuál es la diferencia? Tú Bueno, como conocedor, ¿cuál es la diferencia del CBD y el THC, y el TH, ¿cómo es? THC. THC. THC es lo que te hace así sentir bien, es el que te da la que te da la nota. El CBD no te da nota, pero ayuda para alivia la ansiedad, neuroprotector. Lo que dijimos ahorita, te ayuda para ciertos Alivia tipos de el dolor, enfermedades, los reduce dolores. reduce el riesgo de bloqueo de las arterias, antiinflamatorio, y también, no puedo leer esto, pero sí. No, el hombre está leyendo eso, señores. Hay Para una clara, recordarse en porque español. el hombre no domina muy bien lo que es el español. Al 100% no lo domino. Entonces, Estoy no- más acostumbrado a hablar sobre este tema en inglés. Entonces, es un poco Entonces, difícil. nosotros no entendemos el inglés. El hombre, o sea, hay como un pequeño Choque. choque de sazones. Pero está bien. Estoy aquí es para educar a la población sobre la cannabis y cómo puede también ayudar el mundo y cambiar también y ayudar a la gente que de repente pues, tenga cáncer o tenga... ¿Por qué dio tanta lucha que lo pongan legal aquí en New Jersey? Yo creo que dio mucha lucha porque mucha gente le gusta fumar, vamos a ser sinceros. Mucha gente le gusta fumar. Pero yo creo que también estamos viviendo en un mundo que está bien estresante. Y la gente está buscando algo. Algo para relajarse. Eso es lo que yo te digo, que tú llevas una vida muy rápida. Y mira, y por ser cierto contigo, si tú ves todos los estudios, el alcohol y el tabaco causa cáncer. Mira, Todavía yo- no he encontrado algún estudio que vea que el cannabis cause cáncer. Se- Más pero bien, han conseguido estudios que el cannabis combate el cáncer. ¿Cuánto uno tiene que consumir para que le dé un batrí? Bueno, dependiendo cuánto tú fumes. Porque si tú nunca has fumado en tu vida, tú nada más... Oye, qué pregunta. Este hombre está dando declaraciones No, del que hay cannabis. mucha gente que no cáncer. sabe eso. Hay mucha gente que no sabe Yo te voy a hacer una Pero pregunta oye lo ahora. que él te va a decir. No, Para ti, un batrí. Para ti, un batrí. Oye, tú no sabes lo que él te va a decir. Para ti, un batrí. Tiene que fumar mucha hierba. Mierda, se fumó una libra que le dio un batrí. Y él te va a decir ahora que no. Eso. ¿Tú viste lo que él te iba a decir? No, ¿qué es un batrí? No, verdaderamente, ¿qué es un batrí? Me imagino que... Tú me dijiste a mí, la pregunta que tú me hiciste, ¿cuánto tú tienes que fumar para que te dé un batrí? Me imagino Exacto. para que tú llegues a este Ya, mismo para que llegue al nivel Sí. de... Dependiendo cuánto tú fumes y si has fumado en tu vida, porque si nunca has fumado y dependiendo de la calidad y el porcentaje de la THC va a influir cómo tú te sientes. Por ejemplo, este producto que tú ves aquí es un concentrado. Agarran la flor, que le dicen la flor, ¿verdad? La ponen abajo de una planca, no sé cómo le dicen, pero y a cierta calor, Una sábana. ajá, la La exprimen y ajá. le sacan el El extracto, ajá. El extracto y aquí lo meten, que es el live resin, ¿ves? Entonces esto, un hit, nada más un puff, Una patada. una patada, nada más tú llegas Sabe donde mucho, te- muchacho, uno lo códigos. Porque es concentrado y estamos hablando de más de 80%. Pero O sea, ¿qué te digo? hablamos que ese aceite está en un 80% de su solidez. Entonces tú te das una patada, como dice mi compañero aquí, tú te das una patada de eso y tú tienes un 80% de endrogado encima. No quiero, tú lo pones tan negativo cuando No, dices- negativo, no, nada. este- No, negativo, este va en no. contra, él No, va no, en yo no estoy en contra. contra de eso, no estoy en contra de eso. No soy quien para juzgar y justificar Y si que estoy tam- en contra o no. Pero si tú te pones a ver, hubo una campaña para hacer el cannabis verse mal a propósito. Antes de Entonces, sacarla. sí, Háblanos sí, de eso, sí, háblanos de sí, eso. sí. Entonces, estamos hablando que hay pruebas que usaron esto contra la gente hispana, contra la gente morena, y usaron esto para echarle más fuego al racismo en los Estados Unidos. Eso se está comprobando y se comprueba ahora. Entonces, cualquier persona que se ponga bravo por cannabis, ciertamente es ignorante, porque no está viendo la historia, no está viendo 4,000 años antes de Cristo, no está viendo las escrituras en la Biblia, no está viendo toda la ciencia que está... Tan ignorantemente loco. No, porque el líder de la DEA, Henry J., el tipo ese que comenzó a atacar a la gente de minoría en los Estados Unidos por racismo, él le pagaron y eso está comprobado ahora. Entonces, es la historia. Tienes que ver la historia, tú tienes el beneficio. Esto es mejor que el alcohol. Yo he bebido y yo he fumado.
Y ya, gracias a Dios, yo he dejado mucho el alcohol, porque el alcohol, verdaderamente, si tú te pones a ver el alcohol, hay escrituras que dicen que el alcohol es el demonio. Y when you black out, cuando tú pierdes conciencia. Se emborracha. Ajá, cuando uno se emborracha, bien emborracha, supuestamente que tiene que ver con el demonio, que tiene que ver con el alcohol, es lo más malo del mundo. Sí, porque el que fuma mucho no bebe, ¿verdad? No es que fuma mucho no bebe, sino que la gente es más agresiva cuando bebe y hace accidentes de carro. Es verdad, tú nunca has visto eso, de que unos high chocó. Según yo estuve viendo, dicen que el cannabis es menos dependiente de las personas a un porcentaje tan bajo que viene siendo como un 9%, a la diferencia de lo que es el alcohol, la cocaína, la otra que es la que se inyecta No sé. y el cigarrillo. El cigarrillo es el más adictivo, que tiene creo que tiene un 36%, el alcohol tiene creo que como un 20 y pico, la cocaína tiene un 17%, porcentaje de adicción a quienes lo usan. Sí. Estuve leyendo eso y dice que el más bajito con un 9% es el del... Solo no te hace daño. Exacto. No es quizás que no te hace daño, pero el porcentaje de tú volverte adicto al producto es menor que todos esos que te mencioné. Estaban equivocados. La hierba no te adicta. Según los estudios, dice que la hierba no es tan adictiva como lo es el alcohol, la cocaína, el cigarrillo. La pastilla. Ciertos tipos de estupefacientes que hay. Sí, 100%. Y yo creo que es mejor a veces usar el cannabis que usar pastillas de dolor o cosas así, porque la pastilla de dolor es heroína. Si tú te pones a ver opiates, es también otra planta que ha sido usada por casi también 100 años y ha sido manejada por los Estados Unidos, Por y la Big Pharma. la FDA. Ajá, entonces esto es mejor que estar tomando esas pastillas, porque esas pastillas son muy adictivas y ya cuando tú no te las dejan de dar, comienzan a ir a la calle. Por eso es que hay una epidemia de opiates, ¿me entiendes? Y entrando a eso, por eso fue que comenzaron a cambiar las leyes del cannabis en los 70, porque la gente de color blanca comenzó a caer en la cárcel. Entonces, lo que pasó con lo que estaban haciendo contra nosotros, le dio la vuelta a ellos y le comenzó a afectar a sus familiares, a gente de su entorno, gente de su raza. También estuve leyendo, se dice que la historia, por eso en ese tiempo donde se decía que se satanizaba el cannabis, que era dañino, en ese entonces se decía que las mujeres blancas fumaban para tener relaciones. Decían los blancos que eso le hacía un daño tan fuerte a las mujeres de su color, que lo que le hacía era alucinar a tener relaciones con los afroamericanos, con los morenos. Sí, eso según se dice en la historia, que por eso también esa es una de las cosas, no sé si estoy en lo cierto, esa era una de las cosas en las que ellos satanizaban más, porque cuando las mujeres fumaban, lo que le daba era para tener sexo violento con los muchachos que viven en Villamella. Entonces, eso es lo que tú dices también es muy correcto, porque comenzaron a satanizar también a la cultura de jazz. Exacto. La de jazz, a toda la música y todo eso que salía de la cultura de extranjeros, de gente de África, de gente, la pusieron en esa categoría. Los blancos hicieron un ranking de todo el que usaba el cannabis, lo pusieron a un lado, como fue lo que él dijo, validando lo que él dice, que era el jazz, los afroamericanos. Ellos hicieron un ranking. Estos son los que hacen esto y esto. Nosotros... Y ahora ellos cogían esa música, los gringos, para ellos. No, por eso te digo, todo ha cambiado. Ahora la vuelta le ha dado al mundo. Por decirte, el mundo es un sitio atacado por los élites en toda... Mira, el rap. Yo escuché que hubo un meeting, supuestamente, antes que saliera el gangster rap. Y a propósito, ejecutivos que estaban echándole dinero a ese género, quería que la gente, los raperos hablaran sobre violencia, que se mataran, que hicieran todo eso. Todo esto fue planificado. Todo lo que pasa en este país es planificado, no es coincidencia, ¿me entiendes? No quiero ni siquiera hablar mucho, pero todo lo que pasa en este país no es coincidencia, es
planificado. Específicamente en los tiempos cuando los morenos buscaron su independencia, tenían muchos negocios, vivían muy bien. Ahora es que se está viendo la raza de los morenos con los padres y las casas rotas, que muchos padres están en la cárcel, la mamá está sola. Esto lo que está pasando ahorita no es casualidad, esto fue hecho, porque en el tiempo de antes de Martin Luther King, Aquellos valieran menos, ¿verdad? ajá, y había mucha educación, ¿me entiendes? Esto ha roto nuestras casas. Esto es una guerra no solo contra el cannabis, esto es una guerra contra la gente de bajos recursos, ¿me entiendes? Esto fue planeado de no tener papá en la casa, sino en la cárcel, tener mamá en la casa sola, que no tenga un padre que esté influenciando a los hijos a crecer mejor y que tengan el mismo cycle. Ir a la cárcel, salir, entrar a la cárcel, salir. Fue todo planificado por la CEA y la DEA, ¿me entiendes? Entonces,